Gloria a Dios. Sí. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Cuánto te ama, cuánto me ama, cuánto nos ama. Es maravilloso, como ha dicho mi hijo Raúl, cuando los hermanos están juntos, en la misma visión, en la misma unión, en la misma armonía. Sabéis que la armonía es la base de la música, ¿verdad? Si no hay armonía en una orquesta, todo funciona mal. Si cada uno toca su violín o su guitarra o su lo que sea, por su cuenta, eso es ruido, eso no es armonía. Por eso la Iglesia tiene que estar unida en esa visión, en esa misión que tenemos de proclamar el Evangelio. No ya solo de palabras, sino de testimonio. Nuestra vida tiene que ser un espejo donde la gente pueda ver a Cristo reflejado. Tú y yo somos parte del cuerpo de Cristo y el cuerpo de Cristo tiene que ser visible al mundo que nos rodea. ¿Qué sería del mundo sin la Iglesia? Que es el cuerpo de Cristo, no por la Iglesia en sí, no por nosotros, por nuestros méritos, sino porque somos los hijos de Dios, los que Él ha escogido, que es un gran privilegio, es como un seleccionador que selecciona el equipo. Él te ha seleccionado a ti, me ha seleccionado a mí, para que juguemos el partido de la salvación de las almas. El resultado nuestro tiene que ser ganar almas para Cristo. Y eso se consigue a través de nuestra unidad. Que la gente vea que estamos unidos, que no vamos cada uno por nuestro lado. La unión es fundamental dentro del cuerpo de Cristo, dentro de su Iglesia. ¿Amén? Amén. Bien, pues, como dije esta mañana, vamos a tratar un tema súper importante. Yo considero de mucha importancia hoy en día. Estamos viviendo en tiempos difíciles, donde la juventud está perdida prácticamente. No hay bases, digamos, éticas y morales. Y el problema quizás no sean los hijos. El problema quizás sean los padres, que no saben cuál es su responsabilidad. La responsabilidad de los padres es grande. Es un privilegio ser padre. Es un orgullo, es un honor. Pero es una gran responsabilidad también. Los niños, como los hijos, como dije esta mañana, no son un juguete que Dios nos da para que juguemos con ellos. Es la herencia que recibimos los hijos de Dios. Por eso quiero hablar precisamente en este primer pilar, porque voy a hablaros en esta conferencia de 4 pilares fundamentales de la responsabilidad paterna. 4 pilares que forman la esencia de la familia. ¿Sabéis que la familia fue diseñada por Dios? No es diseño humano. Dios creó a la familia, creó a Adán y Eva. Él los casó. Adán y Eva, porque hay quien pregunta, ¿quién casó a Adán y Eva, verdad? Los casó el propio Dios, y eso es enorme entender y pensar lo que Dios hizo, la mente que había en el Señor de acuerdo a la familia. Y les dio una orden, ¿verdad? Procrear, fructificar, dar fruto. El fruto de un matrimonio cristiano, son los hijos. No son el éxito que tú puedas conseguir en tus negocios, en tu vida particular, que también viene acompañada. Dios no quiere que fracasemos en nuestros negocios, claro que no. Pero hay una prioridad grande. Dios nos da una gran orden, una gran prioridad que debemos tomar, que es saber lo que son nuestros hijos. Los 4 pilares los voy a enumerar, pero hoy voy a tratar solamente el primero. El primero es los hijos, herencia del Señor. El segundo es la instrucción. Debemos instruir al niño en su camino. Y aun cuando sea viejo, dice la Biblia, no se apartará. No quiere decir que nuestros hijos no se puedan apartar. Quiere decir que la semilla que tú siembres en tu hijo va a perdurar siempre en su corazón. El tercer pilar, hablaremos de la disciplina. La disciplina que edifica, no la disciplina que destruye. Y luego la oración.
el altar familiar. Eso es imprescindible hoy en la vida cristiana. Tener en cuenta que los niños van a hacer lo que nos vean hacer a nosotros. No van a hacer lo que les digas, sino lo que te vean hacer a ti. Y lo que les digas y lo que vean hacer a ti tiene que estar coordinado. Si no hay coordinación, poco efecto vamos a tener en ellos. Así que vamos a tratar, como he dicho, el primer tema, los hijos, la herencia de Dios. Y vamos a ir al Salmo 127 y leer los versículos del 3 al 5, donde Salomón declara: «He aquí, herencia del Señor son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado, que significa feliz, dichoso. El hombre, o los padres, podríamos poner aquí, que llenan su aljaba de ellos. No será jamás avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta». En la sociedad moderna, los hijos son vistos muchas veces como un estorbo, ¿verdad? Como una carga, digamos, económica, o como un impedimento para nuestros proyectos personales. Se escucha con frecuencia frases: primero quiero disfrutar la vida, como si disfrutar con tus hijos no fuera disfrutar, ¿verdad? Quiero disfrutar primero la vida y después, si acaso, tener hijos. Se oyen esas frases. O incluso no quiero hijos porque me quitan la libertad. Sin embargo, la palabra de Dios nos enseña una perspectiva completamente distinta. Los hijos no son un problema, son una herencia divina, una herencia del cielo, una herencia de nuestro Padre Celestial, que es Dios. El salmista afirma que son cosa de gran estima, de gran valor, un tesoro precioso. Y los tesoros se cuidan, ¿verdad? Si tú tienes un tesoro, lo cuidas, lo guardas, lo metes en la caja fuerte, lo proteges, para que no se estropee y tampoco lo roben, ¿verdad? Tú tienes un reloj, un Rolex, de gran precio, de gran valor, y no te lo dejas en cualquier sitio por ahí, sino que cuidas, lo proteges, lo guardas para que no te lo roben, no te lo quiten. Pues así son los hijos, de gran estima. Hoy vamos a reflexionar en este pasaje que, como he dicho, está escrito por Salomón para comprender cómo debemos valorar, cuidar y formar a nuestros hijos de acuerdo a la voluntad de Dios. En primer lugar, dice el versículo 3, los hijos son una herencia de Dios. Una herencia no es algo que se gana, ¿verdad? Sino que se recibe. Tú heredas de tu padre y eso no lo has ganado tú, no lo has sudado tú. Pero sí lo recibes, por ley. Pues en la ley de Dios también está la herencia de los hijos, que es algo que Dios nos regala y se recibe gratuitamente. Los hijos son regalo del Señor, no son producto de la casualidad. Cada vida que viene al mundo es parte del plan de Dios. El mundo actual, que vive de espaldas a Dios y como si Dios no existiera, se encarga de destruir el plan divino, aceptando y justificando el aborto. El aborto no tiene justificación ninguna. Hablan de la interrupción, ahí no se interrumpe nada, se corta por completo, se sesga una vida. Pero para suavizar el tema, dicen que se interrumpe el embarazo, no se interrumpe, se corta, se mata a la criatura. Pero los políticos y la gente que supuestamente entiende, le llaman interrupción, cuando no es ninguna interrupción, ¿verdad? Los hijos son una gran responsabilidad, hermanos, porque lo que no nos pertenece, porque es herencia, debemos administrarlo con fidelidad. Un hombre que recibe, como he dicho antes, un reloj antiguo de gran valor, aunque él no lo fabricó ni lo compró, lo cuida con esmero porque sabe que no es cualquier cosa. Así sucede con los hijos. Son un regalo celestial
y deben ser cuidados con amor y también con responsabilidad. Los padres no debemos considerar a nuestros hijos como un peso, como una carga, como algo que nos estorba. Debemos ser buenos administradores de lo que Dios nos ha confiado. Dios ha dejado a nuestro cuidado a nuestros hijos y es una responsabilidad grande, no es un juego. En segundo lugar tenemos los hijos son como saetas, dice, en manos del valiente. Las flechas tienen siempre una dirección, ¿verdad? Y un propósito, la diana, donde tienen que impactar. No se lanzan al azar. Cuando un arquero lanza una flecha, siempre busca la diana, ¿verdad? Así también los hijos necesitan ser formados, apuntados hacia un blanco. ¿Sabéis cuál es ese blanco? La voluntad de Dios. Tenemos que preparar esas flechas, que son nuestros hijos, apuntar al blanco, apuntar, enseñarlos, afilarlos, instruirlos, para que peguen en el blanco, que es que hagan la voluntad de Dios. Hoy muchos jóvenes se pierden porque sus padres no les dieron una dirección correcta, que es la voluntad de Dios. Crecen sin brújula espiritual, crecen sin disciplina, crecen sin límites. Hoy no les ponen límites a sus hijos. Y eso es como soltar flechas al aire pero sin rumbo. Pero cuando los padres los crían en disciplina, en amonestación del Señor, esos hijos tienen un propósito y tienen un destino. En Efesios capítulo 6, verso 4, Pablo da un sabio consejo a los padres. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a vuestros hijos a ira, sino criadlos, que significa instruirlos, educarlos, dirigirlos en disciplina y en amonestación del Señor. O sea, de la misma manera que el Señor nos amonesta a nosotros, nos disciplina, nosotros tenemos que hacerlo con nuestros hijos. Este versículo es un llamado de Dios a los padres para recordarles su responsabilidad espiritual, que no es cualquier cosa. El apóstol Pablo nos advierte del peligro y nos señala un camino seguro a seguir. El peligro es provocar la ira de nuestros hijos. Ese es el peligro cuando no lo aplicamos bien. Muchas veces los padres con dureza excesiva, con palabras hirientes, incluso con injusticias, despiertan en sus hijos temor y resentimiento en lugar de amor y respeto. Dios nos está diciendo que no debemos irritar a nuestros hijos, que no los empujemos al enojo, que no seamos injustos con ellos. Un hijo herido en el corazón se endurece fácilmente y se vuelve contra sus padres. Ahí está el peligro. Ahora, el camino seguro de la formación cristiana. La tarea de los padres no es solo dar pan y dar techo, sino criar en disciplina y amonestación del Señor. Esto significa, en primer lugar, enseñarles con el ejemplo. Nunca digas a tu hijo, haz esto y tú no lo hagas. No fumes y que te vea con el cigarro en la mano, ¿verdad? Corregirlos, pero con amor, no con dureza, no expresándoles quizá nuestro disgusto porque hayamos tenido un mal día y venimos y el niño viene, te hace una travesura y tú la pagas con el niño ese mal humor que traes. Eso nunca lo hagas con un hijo, jamás. Debes corregirlos, pero con amor. Cuando tú corrijas a tu hijo, dile el motivo por el cual le corriges. Guiarlos según la palabra de Dios, no según tus criterios. Y mostrarles a Cristo diariamente. Ser testimonio. Significa ser lo mismo en la iglesia que en casa. Que a veces parecemos santitos en la iglesia. Y si nos asomáramos por algunas casas, veríamos cosas que quizá no concuerden, ¿verdad? El mejor legado que unos padres pueden dejar a sus hijos no es dinero,
posesiones, ni títulos, sino un ejemplo de una fe viva que los haya conducido a los pies de Cristo. Como hemos cantado, no hay lugar más alto. Tú puedes aspirar a lo más alto en este mundo, pero el lugar más alto es estar de rodillas, que significa rendirnos a los pies de aquel que dio la vida por nosotros. Y se merece que nos arrodillemos en su presencia, que seamos humildes y le reconozcamos como Señor y Salvador personal, porque Dios no tiene nietos, tiene hijos solamente. Y la salvación es personal e intransferible. Mi hijo, si no se convierte, no es salvo, aunque yo sea salvo. ¿Verdad? ¿Entendemos esto? ¿Hay alguien que lo entienda? 2. 2,5, porque uno lo ha dicho así como... ¿Lo hemos entendido? Hombre, ya vamos entrando en calor. El mensaje, digamos, central es que los padres no debemos ser motivo de tropiezo para nuestros hijos. Al contrario, ser instrumentos que Dios nos use para llevarlos a Cristo. Puesto que tenemos que darle cuentas a Dios de esa responsabilidad que ha puesto en nuestras manos. Seguimos con el Salmo 127. En el verso 5 dice: bienaventurado el que llena su aljaba. En un contexto espiritual y simbólico, la palabra aljaba tiene significados profundos que van más allá de su uso literal, como estuche para flechas, que es lo que significa de una forma literal. El salmista declara: bienaventurado, feliz, dichoso, el que tiene su aljaba llena de hijos bien formados, con las flechas bien afiladas. ¿Qué es una aljaba llena de hijos? En este salmo se presenta una imagen poderosa. Los hijos son como flechas y el padre como el arquero, ¿verdad? Esa es la imagen que representa este salmo. La aljaba no está vacía ni contiene herramientas inútiles. Está llena de vida, de dirección y de propósito. Hijos como flechas. Cada hijo representa una flecha forjada por Dios para un propósito eterno. No son cosas que se crían al azar, son herencia del Señor, proyectiles con un destino, una meta, la extensión del reino de los cielos aquí en la tierra. Dios no te dio hijos para entretenerte con ellos, como dije antes, ni para que llenen tu ego, sino para que los prepares como armas espirituales que den en el blanco del propósito eterno de Dios. Amén. El proceso de llenar la aljaba no es automático, no es algo que surge porque surge, implica varias cosas. En primer lugar, engendrar, no solo en lo físico, cuidado, también en lo espiritual. Tienes que engendrar a tu hijo. Hay padres biológicos y hay padres espirituales. Y hay padres biológicos que además son padres espirituales. No basta con que tú engendres a un hijo. Tienes que engendrarlo también en su vida cristiana. Formar, en segundo lugar, las flechas no se forman solas. Se afilan con cuidado. Padre que no afila, hijo que no impacta. Luego, instruir, dirigir la punta hacia el blanco. ¿Qué es el blanco? Lo bueno. La voluntad de Dios, hacer lo que Dios nos ordena en su palabra, ser obedientes. El blanco no es este mundo, como algunos padres lanzan flechas al mundo. Yo no quiero tener hijos para el mundo. Yo, gloria a Dios, tengo 3 y los 3 los he lanzado, bien lanzados, ¿verdad? 2 pastores y un líder de alabanza. Y todos han pasado sus historias.
que veremos mañana, una de las funciones básicas de los padres cuando los hijos se desvían o se van al mundo. Hay un pilar fantástico para eso, pero no lo voy a explicar hoy, lo explicaré mañana. Así os mantengo un poco ahí, ¿verdad? Y luego soltar. Hemos dicho primero engendrar, formar, instruir y luego soltar la flecha. No podemos retener a nuestros hijos siempre, ¿verdad? Hay algunos que se retienen solos, que tienen 50 años y siguen en la casa del papá. Pero no se trata de eso, ese no es el plan de Dios. Eso es lo que la sociedad, a través de los mecanismos que están funcionando bastante mal, los hijos no pueden salir de la casa porque no pueden salir, porque no tienen acceso a una vivienda o tienen acceso a un buen salario y muchos tienen que emigrar fuera. Pero bueno, eso es otro tema. Soltar, repito, no podemos retenerlos siempre. Llegará el momento en que tenemos que dejarlos volar, ¿verdad? Y son flechas, los hijos son flechas que se lanzan con propósito. Dios no nos da hijos para que se queden guardados en la aljaba toda la vida. Hay un tiempo para tenerlos en la aljaba, cuidarlos, afilarlos, protegerlos. Y hay un tiempo para lanzarlos en fe. Eso requiere confianza en Dios. La confianza que tenemos en Dios que nos dio la herencia de los hijos, ¿verdad? Confiamos en Dios, de verdad. Confiar es demostrarlo, no con palabras, sino con hechos. La fe hay que demostrarla con hechos. La fe sin obras es una fe muerta. La fe que no actúa, si no actuamos en fe, si no damos pasos de fe, nuestra fe es una fe ficticia, débil, floja e incluso nula. Hay muchos que dicen tener fe y no tienen fe ninguna. A la mínima ya se nos viene la queja. ¿Por qué el Señor permite? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No es por qué, es para qué. ¿Para qué Dios permite? La fe tiene que ser probada. Una fe sin probar no es una fe genuina. La fe se demuestra en medio de la prueba, ¿verdad? La recompensa del que llena su aljaba. Dice que feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. Dice, no pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores. ¿Por qué? El salmista dice, no será avergonzado. Porque los padres que han criado bien a sus hijos tendrán respaldo, tendrán honra y no serán derrotados ni en lo espiritual, ni en lo moral, ni en lo práctico. Porque Dios los avala, Dios respalda cuando nosotros hacemos las cosas bien. Cuando nosotros instruimos, criamos, disciplinamos a nuestros hijos, Dios respalda eso. Y por eso no seremos jamás avergonzados. Nadie vendrá a decirte, tu hijo ha hecho esto. ¿Cómo has educado a tu hijo? Eso crea vergüenza, ¿verdad? Que nos lo digan. Pero no es culpa del hijo. Es culpa del padre que no ha sabido instruirlo en su vida cristiana. Por eso dice que los padres no serán avergonzados. Cuando vengan los tiempos difíciles, cuando el enemigo se levante en forma quizá de crítica, de acusaciones, de ataques, estos padres tendrán quien los defienda. Sus propios hijos serán su testimonio de defensa, ¿verdad? Si tú has educado, si tu hijo se siente orgulloso de ti porque le has instruido, lo has disciplinado, lo has educado, en los tiempos difíciles va a ser tu apoyo. ¿Estáis comprendiendo? Por eso dice, no seremos avergonzados porque hemos sembrado con sabiduría del cielo y no con nuestra propia sabiduría. Y hemos andado en obediencia a Dios. Hay quien dice que obedece a Dios y ni de broma, porque hace lo que quiere, lo que le da la gana. Se crean dioses quizá a su medida,
Dios es que les permite hacer lo que ellos quieren y tienen la osadía de llamarse cristianos y que siguen a Dios. Siguen al Dios que tú has creado, no al Dios auténtico, al Dios verdadero, al Dios que te bendice, al Dios que te honra. Pero si tú le honras a Él, Dios honra a los que les honra. Nieto, vete a tu sitio. Unos padres con una aljaba llena de hijos, físicos y espirituales, bien formados, no temen al futuro, no tiemblan ante el enemigo y tienen autoridad y respaldo de Dios. Hay padres que tienen grandes cosas materiales, pero aljabas vacías. Y hay padres humildes, con manos callosas, pero con flechas afiladas para Dios. Esa es la realidad en la que vivimos. Estos hijos criados de esta manera serán apoyo, defensa y motivo de gozo para sus padres, y meta y propósito en la Iglesia, en el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo místico, que somos la Iglesia, donde Cristo es la cabeza, quien dirige, no nosotros. Cristo, que es la cabeza, le da las órdenes al cuerpo, a la Iglesia, y la Iglesia tiene que obedecer. Si no es un mal engendro, ¿verdad? Si mi cerebro manda y la mano no obedece, algo funciona mal. Cristo da las órdenes y nosotros como cuerpo, como miembros de un mismo cuerpo, tenemos que estar coordinados y hacer las cosas que Él nos dice que hagamos. Incluso que vayamos donde Él dice que vayamos. Señor, pero yo voy a ir a ese sitio. Igual tiene Dios un propósito que vayas a una discoteca, pero no a lucir el tipo ni a cantonearte, sino a hablarle a la gente de Dios, del mensaje de Cristo. Quizá ahí es donde más se necesite un cristiano verdadero. Una luz en medio de esas tinieblas, porque tú te metes ahí y vas tropezando porque no ves. Y Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Las tinieblas significan la oscuridad, la ignorancia de Dios y el pecado. Y ahí es donde se tiene que levantar el cuerpo de Cristo, la Iglesia de Jesucristo. Señor, yo voy a ir a este sitio. No, yo predico en mi iglesia, claro, donde todos te aplauden. A veces no queremos ir donde la gente nos va a perseguir. Yo he sido muchísimos años Gedeón, no sé si conocéis el ministerio de los Gedeones. Reparten el Nuevo Testamento en institutos, en colegios, en hoteles, en las cárceles. Y a mí me han apedreado y me han tirado los Nuevos Testamentos a la cabeza. Se han hecho sus necesidades en ellos y nos lo han volteado a la cara. Y por eso yo voy a dejar de seguir sembrando. Hay que ser valientes, hermanos. Valientes. El mayor orgullo de unos padres es poder decir, mi mayor riqueza no está en lo que poseo, sino en ver a mis hijos sirviendo al Señor. Ese es el mayor orgullo de unos padres. Ver a sus hijos cómo les sirven al Señor y cómo les sirven de verdad. Esa es la verdadera bienaventuranza. Ver la herencia que el Señor nos ha concedido caminando en la fe. Los hijos son, repito, herencia de Dios, saetas con propósito, saetas con motivo de gozo y saetas en defensa para la familia. Como verdaderos padres cristianos, no nos cansemos de invertir en nuestros hijos, enseñándoles la palabra, orando con ellos, corrigiéndolos con amor, porque el día de mañana serán ellos quienes te den a ti la honra. ¿Verdad? La gente va a hablar bien de tus hijos y eso va a ser una honra para el Padre. Qué mayor honra que alguien venga y me diga, tienes unos hijos preciosos en el Señor. Eso es una honra, hermanos, y esa honra viene de Dios, porque se han educado como hay que educarlos.
Si alguno siente que ha fallado, esta es la gran, digamos, misericordia de Dios. Si alguno siente hoy, aquí, en este día, que está fallando en esto, quiero hacerte algo, quiero recordarte algo. Dios es especialista en restaurar familias. Y con su ayuda estamos a tiempo, hermanos, de rectificar. Nunca es tarde. Mientras que haya vida, hay un refrán que dice, hay esperanza. ¿Verdad? Pero no dudes, si tú te sientes tocado por esta palabra, no dudes en confiar en el Señor, que repito, va a restaurar tu hogar, va a restaurar tus hijos, va a restaurar tu familia. Pero tienes que dar el paso tú. Tienes que decir, hasta aquí me he conducido como yo he querido. Y ahora quiero hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y Dios te va a respaldar. Claro que si nunca es tarde para empezar a ver a nuestros hijos como Dios los ve. Herencia, bendición, tesoro precioso y eterno. No veas a tus hijos de otra manera. Los hijos no son casualidad, ni mucho menos. Ni tampoco son una carga, ni un estorbo. No vienen del azar. Vienen de Dios mismo. No son prioridad nuestra, son prestados, no son propiedad nuestra, son prestados y confiados por Dios para que los cuidemos, los formemos y les enseñemos a andar en sus caminos. Así como la herencia es algo valioso que se recibe de alguien, ¿verdad? Los hijos son lo que Dios ha confiado en nuestra vida, para su cuidado, protección y disciplina. Y son un regalo, pero es una gran responsabilidad, ¿verdad? Eterna. Es una responsabilidad que tiene beneficios eternos. Los hijos son una bendición del cielo. No olvidemos esto, padres, o futuros padres, o abuelos también, que luego hablaremos de los abuelos. Los hijos son una bendición de Dios, una bendición del mismo cielo. Los hijos son una promesa. Hay quienes no quieren tenerlos, ¿verdad? Muchos los abortan, como dije al principio. Hay quienes lloran, en cambio, porque desean tenerlos. Y otros se quejan porque tienen que cuidarlos. Pero el creyente sabe algo muy importante. Tener hijos es ser bienaventurado y debemos sentirnos dichosos y felices con ellos. Los hijos son canales de gozo, de amor y de propósito eterno. A través de ellos Dios sigue escribiendo su historia, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no se tuvieran hijos? La historia se acabaría. Como muchos hoy en día no quieren tener hijos. Si todo el mundo pensara igual, la historia acabaría pronto. Pero la historia continúa. Los hijos son un tesoro eterno. No solo son bendición aquí, en la tierra, también son parte de nuestro legado eterno. Nuestra enseñanza, nuestro ejemplo, nuestra fe que hemos sembrado en ellos, dará fruto que perdurará más allá de nuestra vida aquí en la tierra. No guardemos tesoros en los bancos. No me refiero a los bancos sino a los bancos donde metemos el dinero. Debemos guardarlos en el corazón de nuestros hijos. Los hijos no son carga ni son un estorbo, son corona de Dios. Salomón dice en Proverbios capítulo 17, versículo 6, los hijos de los hijos. ¿Qué son los hijos de los hijos? ¿Qué abuelo? ¿Son los nietos? Los hijos de los hijos, o sea, son corona de los ancianos. Y la honra de los hijos son sus padres. Tremendas palabras, ¿verdad? Llenas de sabiduría. Salomón se le llama el sabio más sabio que ha habido, que hay y que habrá jamás.
Así lo dice Dios en su palabra. No habrá persona más sabia que Salomón. Los nietos, está diciendo, son la corona de gloria de los abuelos. Y los padres deben ser el orgullo de sus hijos. Qué precioso es que un hijo tuyo esté orgulloso de ti, ¿verdad? Qué padre más fabuloso tengo. Quizá me disciplinó y alguna vez cogí el rencor contra él, pero ahora agradezco esa disciplina y esa corrección. Qué bueno que los hijos honren a los padres de esa manera, ¿verdad? Qué hermoso es también ver cómo Dios honra a las familias cuando caminan dentro de su voluntad. La corona, dice, de los abuelos son los nietos. Y ahora, ¿qué es una corona? Es símbolo de honra, de gozo y de victoria. A los atletas, a los que corren en el estadio, se les ponen coronas, ¿verdad? Por ese símbolo de victoria. Cuando uno llega a mayor, ya a cierta edad, y puede ver a sus hijos, a sus nietos crecer, caminar, vivir en los caminos del Señor, es una gran bendición, ¿verdad? Que lo que tú has sembrado en tus hijos siga de generación en generación. Eso es orgullo, satisfacción, gozo pleno. Y eso es un gran regalo que Dios nos hace, ¿verdad? No se trata solo de tener muchos años, sino de ver la bendición de la continuidad de nuestra fe en las futuras generaciones, en nuestros hijos, en nuestros nietos después, y en nuestros bisnietos, tataranietos, y que la fe tuya tenga una continuidad a través de las próximas generaciones. Esos son mandar tesoros al cielo. Tú puedes acumular aquí tesoros de la manera que quieras, tener, yo que sé, un buen chalet, un buen coche, un buen reloj, un buen trabajo, una buena cuenta bancaria, pero todo se queda aquí. Lo que perdura es lo que tú siembres. La cosecha de la siembra en nuestros hijos es de gran bendición. Dios nos da una corona en forma de esos nietecitos que corren por la casa y que van creciendo y que dan vida a un hogar. Ver cómo los niños corren, se pelean, juegan. Eso es una gran bendición, ¿verdad?, para los abuelos. Los padres, como se van a trabajar, la bendición es para los abuelos. Y luego el texto añade la honra de los hijos, sus padres. Eso quiere decir que los hijos deben mirar a sus padres no con vergüenza, sino con respeto, con gratitud. Hoy se está perdiendo el respeto y la gratitud hacia los padres. La juventud de hoy en día, no toda, claro, hay juventud cristiana que andan de acuerdo a la voluntad de Dios, pero la juventud actual, generalizando, no honra a los padres. Mi viejo está pasado de moda. La Biblia dice que las canas están llenas de sabiduría. Y tenemos que ser jóvenes que apreciemos la sabiduría de nuestros padres, de nuestros abuelos. Porque en la experiencia de la vida se va adquiriendo sabiduría. Y la juventud hoy en día necesita esa sabiduría, porque anda fatal, ¿verdad? ¿Es verdad? Un hijo que tiene padres que han caminado en integridad, que han temido a Dios, se pueden sentir orgullosos. Su honor y su honra está en su linaje, en su estirpe, en sus raíces. Con nuestro testimonio, con nuestra vida, con la manera de educarlos e instruirlos, debemos procurar que nuestros hijos se sientan orgullosos de nosotros. Este versículo nos recuerda que la familia es una bendición multigeneracional.
porque es una institución divina. Los abuelos se gozan con los nietos y los hijos se sienten honrados por el ejemplo que han recibido de sus padres. Eso es precioso, ¿verdad? Así es como debemos vivir la familia cristiana, hermanos. Por eso repito, si hay algo que está funcionando no fuera de estas consignas de la palabra de Dios, estamos a tiempo de rectificar. Dios te va a ayudar a dar un cambio radical en tu familia, pero tienes que aplicar la medicina. Una medicina tiene efecto sanador, ¿verdad? Que te recomienda el doctor. Pero si no te la tomas, no funciona, ¿verdad? Vas a seguir enfermo. Pues lo mismo ocurre con la palabra de Dios. Como decía Ginés esta mañana, tenemos que taparnos un oído para que no nos entre por uno y nos salga por otro. ¿Verdad? Aplicar es poner en práctica lo que se nos enseña. Y lo que estamos aprendiendo aquí es cómo educar a nuestros hijos. La responsabilidad de esa herencia preciosa que Dios nos ha dado y nos ha bendecido. Si eres abuelo, sé un ejemplo para que tus nietos te puedan imitar. Si eres padre, vive de tal manera que tus hijos puedan decir con orgullo, este es mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Qué orgullo, ¿verdad? Que un hijo diga eso. Y si eres hijo, honra a tus padres. Recuerda que ellos son parte de tu historia y son tu bendición. Estás en esta tierra porque ellos lo han decidido. O lo ha decidido Dios para que te tengan. Dios valora a la familia, hermanos, y hoy en día la familia está perdiendo gran valor. El otro día escuchaba en las noticias que en los veranos han aumentado los divorcios un 40%, porque la convivencia entre los matrimonios, cuando se están juntos, es muy difícil. ¿Por qué es difícil? Porque falta algo, falta Cristo en medio de ese matrimonio. Un matrimonio, solo la Biblia dice que cordón de 3 dobleces difícilmente se rompe. El problema de la sociedad hoy en día que tiene 2 dobleces y ese sí se rompe, ¿verdad? Pero cuando Cristo, que es el tercer cordón, difícilmente se va a romper ese matrimonio. Porque está Cristo en medio. Porque Cristo es el que reina en el hogar. Cristo debe reinar en cada hogar de una familia cristiana. No ser muy santitos en la iglesia y en la casa, no sé cómo denominarlo. No he querido decir eso, pero lo he pensado. Por eso, si eres hijo, si eres abuelo, si eres padre, sigue los consejos de la palabra de Dios. Porque, repito, Dios valora a la familia. Y este versículo es como un retrato de lo que pasa cuando vivimos según el diseño de Dios. Honra y recibirás honra. Esa es la ecuación. Honra en todas las direcciones. Si yo honro, recibo honra. Si no honro, no recibo honra, deshonra. Cuando honramos, recibimos honra. Lo que sembramos, recogemos. Los hijos no solo son un regalo, son una corona. Una corona no se esconde, ¿verdad? Se luce, se cuida, se honra. Y vamos con la cabeza bien alta, con la corona para que luzca. ¿Qué pasa cuando tú agachas la cabeza? Que la corona se cae. Por eso la corona tiene que estar bien puesta y la cabeza bien en alto. Así también los hijos son testimonio de la gracia de Dios en una familia. Son el fruto visible de una vida familiar de fe. Son gloria que se transmite de generación en generación cuando caminan en el temor del Señor, claro está. Una buena cuenta bancaria no es tu corona. Un buen apellido tampoco es tu corona.
Una buena casa, un buen chalet, no es tu corona. Un buen auto, carro o coche, como lo queréis llamar, porque aquí hay países latinos que le llaman carro, ¿verdad? Eso tampoco es tu honra. Tus hijos en los caminos del Señor, esa es tu verdadera corona y tu verdadera honra. Delante de Dios y delante de la gente que nos rodea. Una corona representa honor. Ya estoy terminando. Una corona representa honor. Así son los hijos que viven en el temor de Dios. Una corona se gana con esfuerzo y con sacrificio. Si tú quieres educar a tus hijos en los caminos del Señor como hay que educarlos, te va a costar sacrificio, tienes que estar dispuesto a sacrificarte. Las cosas no se consiguen sin esfuerzo y sin sacrificio, y mucho menos la educación y el encaminar a nuestros hijos en los buenos caminos. Criar hijos en santidad requiere entrega, requiere sacrificio. Una corona es símbolo de victoria. Cuando ves a tus hijos adorando, sirviendo, creciendo en la fe, esa es tu victoria en Cristo. No hay otra. Como padres, no entreguemos nuestra corona al mundo. Hay padres que dicen, bueno, ya son mayores, que hagan lo que quieran. Ahí van, mi corona se la entrego al mundo. Debemos guiarlos siempre en la palabra de Dios. Y recuerda que un hijo es siempre hijo, independientemente de la edad que tenga. Da igual la edad que tengan, son tus hijos. Tienes que orar, interceder, mediar por ellos, aunque tengan 60 años y tú 90. Están en casa o no están en casa, son tus hijos, son tu corona. Como padres, repito, no debemos entregar nuestra corona al mundo. Debemos amarlos, disciplinarlos, que es una prueba de amor, y entregárselos al Señor cada día. Ni un solo día podemos dejar de poner a nuestros hijos en las manos del Señor. Yo lo hago todas las mañanas para que Dios los cuide, los proteja, los libre de accidentes, de averías, de problemas y sobre todo que jamás se aparten de los caminos del Señor. Esa es mi oración diaria por mis hijos, por mis nueras, por mis nietos, por toda mi familia. Porque los hijos, repito, son la corona que Dios ha puesto sobre nuestra cabeza, pero no para nuestra gloria, sino para la gloria de Dios. No son un gasto. A veces viene un niño a casa, aumenta el presupuesto, pañales, que estos biberones, historia. Los hijos son una inversión. Y son gracias, son un regalo de Dios. No son tuyos, son del Señor. Edúcalos con amor, disciplínalos con fe y, repito, preséntaselos al Señor como una ofrenda viva cada día que amanezca. Cada día que Dios te permita ver la luz de un nuevo día, dale gracias a Dios por tus hijos y ponlos en sus manos para que Dios los cuide, los proteja y que jamás se aparten de sus caminos. Repito y termino, lo que siembres en ellos, lo cosecharás en la eternidad. ¿Amén? Bien, pues que Dios les bendiga y seguiremos mañana con el resto.